Tremendo, dramático lo que está viviendo. Ay, Dios. Los hermanos venezolanos, ¿qué lo que ¡Lo mató los dos! ¡Va a salir rápido igual! Ay, 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 ay. Dígame, decía que estaba llorando. Claro, lo mató, ya estaba, ya. ¡Va a salir rápido! ¡Marica, deja esto! Durísimo. Tenemos para hablar del tema, se quedó el especialista en seguridad Martín Durán, Gabriel González López, refugiado, y Jonás Torrico. Están los chicos, bueno, exigen elecciones para el domingo que viene. Jonás, ¿esto crees que es posible? ¡Va a salir rápido igual! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bienvenido, muchas Primero, gracias por venir. Muchas gracias. Primero presentarme. Mi nombre es Jonás Torrico, director institucional de nosotros los Contribuyentes Argentina. Formamos parte de una organización que está presente en más de 60 países, en los cuales está Venezuela, y estamos al contacto con nuestra asociación hermana en Venezuela, que nos está comentando lo que está sucediendo día a día, y lo que estas imágenes que estamos viendo tienen que ser la advertencia para no llegar a ese punto en donde el Estado enorme avanza sobre las libertades individuales. Ciertamente es crítico lo que estamos viendo y esperamos de que esas elecciones se den, claramente, porque el pueblo venezolano no reconoce al régimen de Maduro. En realidad, digamos, convengamos que hay una gran parte dividida del pueblo que algunos, digamos, sí reconocen la situación política de Maduro y otros no. Esa pequeña parte que no reconoce son la minoría, actualmente es la minoría, es por eso mismo que crearon esta farsa electoral en donde se fraguó las elecciones y bueno, entonces la única manera de perpetuarse en el poder es mediante el uso de la fuerza, el uso de las armas. Así que claramente el gobierno de Maduro no está legitimado y todo lo contrario, es un usurpador. Sí, perdón, a mí me gustaría decir que se llevó a cabo ayer una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU donde 19 de 35 países rechazan la injerencia de Estados Unidos dentro de Venezuela. Me parece un detalle no menor, teniendo en cuenta que los países están tomando posición al respecto. Rusia ya ha dicho que hay un quebrantamiento de las instituciones en Venezuela por la injerencia de Estados Unidos. Me parece no menor destacar este punto del encuentro que hubo en el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Qué opinan al respecto ustedes? Personalmente... Lo digo principalmente porque Maduro justamente se felicitó por lo que sucedió en la ONU. Porque Bien. 19 de 35 países rechazan la injerencia de Estados Unidos. Bien, personalmente opino exactamente igual. Yo considero que el problema, la situación que han llegado los venezolanos tiene que ser resuelta por los venezolanos. Así que esperamos que el régimen de Maduro escuche a la población, escuche a sus ciudadanos, no los deje seguir pasando hambre, miseria y todas estas cosas que estamos viendo y deje el poder. Pero, Dos cuestiones para agregar. ¿Qué opinan del apoyo de Rusia? Yo estoy siguiendo por Twitter a una persona que trabaja en el aeropuerto de Maiquetía y en estas últimas semanas venían aviones privados desde Rusia y para Rusia. Un dato más que significativo en un momento tan crítico. No creo que haya ningún ruso que quiera ir a visitar turísticamente la nación. Claramente, digamos, los países que apoyan al régimen son los países cómplices. Es Rusia, China, Irak. Sí, que no son datos menores, estamos hablando, claro, de potencias y le advierten a mundiales. Estados Unidos que frente a esta injerencia van a desatar una guerra sin precedentes. Sí, por eso mismo... Es un contexto, le pregunto, acá tenemos un especialista en seguridad, ¿están viniendo o hay militares rusos que van a defender o proteger a Maduro? Trump habla de una posible intervención. Hay un contexto, una especie de guerra fría, ¿no? Sí, ya llegaron 400 comandos especialistas. Tenemos que recordar que cada comando aproximadamente equivale a unos 15 combatientes, a cada soldados, por el entrenamiento que tienen. Y estos llegaron para dar protección al régimen, ¿no? Son expertos en combate urbano, con lo cual
es importante. La gran cantidad de armas que fue comprando el régimen chavista a los rusos hizo que vaciaran las estanterías de aviones como los Sukhoi, los MiG, los helicópteros MI de combate pesado, transporte de tropas. Entonces, para los rusos tienen armamento del cual son familiares, ¿no? Lo tienen ahí, lo tienen al alcance de la mano. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque estos 400 combatientes que desembarcaron, que ya están desde ayer, realmente suman una fuerza muy importante para el choque. Juan Venturino, analista internacional, se suma por Skype. Hola Juan, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí. Juan, ¿estás? Sí, ahí estoy, acá estoy. Bueno, ¿Pueden escucharme? Sí, te escuchamos perfecto. Te escuchamos, Juan. Hablábamos de esta tengo estamos con algún problemita de sonido, pero ya Sí, ahí escucho voces de cualquier lado. Tratemos de prolijarlo un poquitito, así volvemos con... Juan, hablábamos de este contexto, 400 efectivos rusos ya están en Venezuela, y le preguntaba, ¿es posible una intervención de Trump o es como, no sé, una cortina de humo? Acá no podemos desconfiar de absolutamente nada. Es posible que eso suceda. La realidad es que, en general, en política internacional, se utilizan estos elementos como elementos disuasivos. La realidad es que llegar a invadir con tropas norteamericanas en una situación tan delicada no es una idea que hoy se esté barajando con total normalidad en el Pentágono. Yo creo que ese sería el paso 3 o 4 de elementos que tienen que ir sucediendo para que ese sea el desenlace. En principio, ya el gobierno de Trump ya políticamente ha jugado serias cartas, no solo reconociendo primero que nadie a Guaidó, sino además diciendo que no iba a recibir, es decir, no iba a pagarle más por el petróleo. Es prácticamente el único ingreso que recibe Venezuela hoy, son 500.000 barriles por día. Con eso se financia, Maduro financia su política y la forma en la que logra llevar adelante sus intenciones. Estamos hablando de un líder venido a menos, que ya prácticamente no convence a nadie, que ha conducido a Venezuela a la peor de las situaciones social, política y económica, y que obviamente para perpetuarse en el poder está haciendo un uso y un abuso de la fuerza que la comunidad internacional está observando con atención. Europa acaba de declarar que si no, el régimen de déspota de Maduro no va a elecciones de manera transparente y en breve, va a reconocer a este presidente interino que tenemos, que todo el mundo está escuchando, que es Juan Guaidó. Juan, desde tu punto de vista, recién nosotros conversamos y debatíamos un poco esta cuestión con las personas que nos están acompañando aquí en el piso, y yo les hice un planteo, cuál era la opinión respecto de la intervención de Rusia y esta advertencia que supimos conocer hace pocos días atrás, que en caso que efectivamente la advertencia americana se lleve adelante, se ejecute, se desataría una guerra sin precedentes. Esas fueron las palabras del ministro de Defensa ruso respecto a esta situación con Venezuela. Recordemos quizás que ya hubo el inicio de la crisis de los misiles, precisamente tuvo que ver con el viaje de misiles desde, en ese momento, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas hacia Cuba, y fue el momento de máxima tensión durante la Guerra Fría. Hoy la Guerra Fría está en otro nivel. La realidad es que sí es un elemento de tensión. Hoy Trump está haciendo una política exterior más intervencionista en la región y en el mundo, y Rusia a eso no le cae para nada en gracia, y obviamente no solo mandó 2 aviones con poder nuclear, sino efectivos de un ejército privado para defenderlo a Maduro. La realidad un es ejército que privado. ¿Un ejército privado qué significa? ¿Mercenario? ¿Qué es un Claro, es lo que explicaba Martín hoy de los 400 por eso, soldados entrenados. ¿Pero no son de las Fuerzas Armadas rusas? No, son participantes de las Fuerzas Armadas, que lo que hacen es pasan a una empresa, a un operador privado, que lo que hace es implantarlos rápidamente en los lugares de conflicto que se necesiten. Por eso se hablan de que estos 400 forman parte como de una especie de ejército privado que responde al presidente de Rusia. Qué significativo, ¿no? Porque las últimas guerras que hemos visto ha tenido como punto tangencial el petróleo.
O sea, y este es el principal productor de petróleo liviano en el mundo. O sea, y que no es un dato menor. Por eso me parece que la puja entre semejantes potencias no va a ser una cuestión que se pueda soslayar fácilmente. Sí, es digno aclarar que tiene las reservas constatadas de petróleo más grandes del mundo, hoy Venezuela. No será un petróleo de máxima calidad, pero son las reservas constatadas más grandes. Y además su principal importador es Estados Unidos. Igual que Rusia lo es con Europa. Es el principal vendedor de gas y de crudo para toda Europa. Juan. Entonces, aquí se debaten cuestiones de política, de geopolítica, como hace tiempo no estábamos acostumbrados a ver. Juan, ¿y no se podría haber evitado el tema de que interfieran los diferentes países cuando en verdad se podrían haber puesto de acuerdo de manera interna, digamos? No, precisamente este es el caso en el que los países, en este caso los dos ejes que podrían mantenerse latentes, sí. Hoy aparece China también jugando aquí, pero eran antiguamente Rusia y Estados Unidos. Bueno, pero claramente son rivales. Sí. Y están tomando de rehén al pueblo venezolano. Eso es lo que yo digo. ¿Cómo es que, digamos, dirigentes de un país no toman la precaución suficiente como para evitar semejante tragedia? Porque hoy están siendo, lo que acabo de decir, rehenes de las personas que no solamente se están muriendo de hambre, sino que terminan siendo rehenes de una guerra entre dos potencias que se están disputando por las riquezas del petróleo, más allá de los intereses del pueblo. Es que puntualmente a nadie le interesa Venezuela. Por eso digo. A nadie le interesa Venezuela como a nadie le interesa Robert, Medio Oriente, a nadie le interesa. Justamente Entonces, por eso digo una cuestión de deberían intereses. haber sido ellos mismos, digamos, quienes están en el poder hoy, llegar a una instancia como para evitar que sea el mundo el que decida por ellos. Hay Pero un ahí está llamado el a punto. alerta. ¿Ustedes piensan que con que haya elecciones libres se soluciona el problema? No, pero lo que está claro, indudablemente hoy hay un problema que es hasta dónde tensó y llevó esta situación Maduro. Creo que el primer paso es tratar de que Maduro se corra del centro de la escena, porque indudablemente ha llevado al pueblo de Venezuela a que se vayan 3 millones de exiliados. Una situación que uno escucha que hay muchísima hambre, que realmente un salario son $6, lo que les alcanza para comprarse un pollo. Después, el indicador de la mortalidad infantil, agregando lo que estabas diciendo vos, Diego, que es un dato que realmente es un indicador alarmante. Es un problema que ya atañe al mundo, porque es ¿Y 30.000 muertes, 25.000 muertes por año? No. ¿Estamos hablando? Sí. A ver, el último año, el 2008, fueron 23.000. 2018. 2018. En el 2017, 27.000 muertes al año. Estadísticamente en los últimos 10 años se ha mantenido. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo el bajo? Recuerdo que tuvimos 3 millones de personas que se fueron del país. Estas son estadísticas de ACNUR, que se fueron del país. Entonces, si hay menos personas del país, estadísticamente se fueron. No, pero te digo por qué. Sí, está claro. Sí, se habla de 5 millones. La causa de muerte se maneja. Enfrentamientos en la calle, inseguridad, hambre. Desde el 2007 al 2017 al 2018, la causa de muerte más fuerte es el enfrentamiento contra la policía. Es directamente, la policía ha tomado un rumbo desde 2007, creo que fueron 6.000 personas, al 2018 fueron más o menos 9.000 personas muertas a causa de enfrentamiento. Le pregunto a Juan y a Martín, como especialista, o sea que especialista en seguridad y vos como analista internacional. ¿Estas cifras están en sintonía con los grandes, o sea, con las grandes matanzas mundiales que pudimos vivir en los últimos años? Porque 25.000 muertos por año es un descalabro. Está muy lejos, son demasiados los muertos que hay a manos de la policía y en distintos disturbios, o sea, realmente se viven situaciones muy alarmantes, ¿no? La realidad es que la criminalidad en Venezuela ha ido en un increyendo, precisamente porque son las Fuerzas Armadas las que están en conflicto. Ya hay una parte de las fuerzas que apoyan a Maduro y hay otra parte que está intentando rebelarse. El problema es que ellos tienen una policía especial, una policía implacable de investigaciones, que o los tortura o los mata directamente. Entonces, la situación de la democracia realmente es muy lábil en Venezuela, pero esto tiene muchos años. Fueron apoyados militares que han llegado al poder no de manera pacífica. Esto es de alguna manera distintivo del resto de la región. Todos los países han tenido dictaduras, todos los países han sufrido militares que se hacen del poder no de manera legítima, pero Venezuela tiene una particularidad.
el pueblo ha apoyado equivocadamente a líderes, en el caso de Chávez, en el caso de Maduro, que arriban no precisamente de la manera democrática, es decir, su comienzo en la vida democrática es un principio o un intento de golpe de Estado. Esto es lo que la pone en una particular situación de debilidad a Venezuela. Pero, Juan, perdóname que te interrumpa, pero digo, porque vos estás hablando de la deliberación del votante venezolano como si estuviera en uso absoluto de su conciencia, su deber cívico y en su libertad. Pero me parece que el tipo está, el venezolano medio, y nos van a decir seguramente los chicos que tenemos acá en el piso, están como contraídos. La persona que no vote va a tener represalias. El que claro, no puede irse de Venezuela. A una historia de democracia. No me refería a estos últimos años donde el pueblo venezolano no ha podido elegir absolutamente nada. Pero las últimas elecciones, Juan, vos decís, no pudo elegir absolutamente nada. Yo la duda que tengo es, ¿esas fueron en mayo de 2018 las elecciones? Sí, presidencial. Bien, porque había veedores internacionales. Claro. Y ninguno de los veedores internacionales informa estas anomalías que nos cuenta Gabriel, que uno escucha. ¿Por qué está este gris? Porque claro, ¿quiénes defienden a Maduro? Los que te dicen, Maduro el otro día mostraba los gráficos, muchachos. Acá hay un error, estas elecciones fueron democráticas, votaron tanto, yo saqué el 68%. Y este fue el resultado, 40 y pico por ciento. Lo que sucede es que los veedores que participaron de las elecciones fueron los veedores afines al régimen. Fueron China, fueron Irak, fueron Rusia. Y a su vez creo que es importante no sacar el eje del problema. El problema no son los países que apoyan o están tratando de interferir con lo que sucede en Venezuela. El problema es Maduro, es el régimen de Maduro. Sí. Y eso es lo que sucede con todos los regímenes socialistas. En este momento estamos viviendo la etapa más cruda del socialismo, que es la parte violenta, cuando el dinero se acaba, cuando ya no hay más que expropiar a la gente. Y cuando sucede eso, se resuelve solamente lamentablemente por la violencia. Y en este punto crítico pueden suceder dos cuestiones. Una, lo que quiere hacer Maduro, que es perpetuarse en el poder y generar una dictadura como Cuba, o puede suceder que el pueblo logre liberarse, como sucedió en la revolución del 89 en Rumania, en donde el pueblo logró sacar al dictador socialista de turno. Así que son momentos críticos que estamos viviendo, en donde tratamos desde acá por lo menos es acompañarlos, ya sea con acciones de no reconocer el régimen de Maduro. A mí me gustaría consultarles. Porque pero para que no me contestó Juan la pregunta. Vasco, me estás relatando en el oído el escenario de ayer. Te digo, Juan, quiero saber por qué este gris en las elecciones, que ahí me explicaba Jonás, porque Maduro se ampara en eso y habla de la realidad es que habría que separar algunas cuestiones. El aparato de propaganda montado por Chávez es además de las cosas negativas que ha tenido, tenemos que reconocer, por ejemplo, que él monta de manera política y económica UNASUR, que era un organismo regional para resolver los problemas regionales. Mientras estuvo funcionando el UNASUR, ha tenido ha tenido buenos resultados. Entonces digo, no solo la parte negativa de Chávez, que luego deja, digamos, como una especie de hijo putativo en el poder a este ya no líder, el que no es un líder, que es Maduro, porque él no tenía herederos naturales, porque no había nadie que en esta idea de dinastía que viven los déspotas. En algún momento la comunidad y el pueblo venezolano estaba de acuerdo, digamos, mayoritariamente, por supuesto tenía una oposición, con el liderazgo que ejercía Chávez, no solo en Venezuela, sino en la región. Sí, y lo que pasa que, bueno, perdóname. Interpretar la visión, pero déjame cerrar. Sí, claro. Cuando digo los números, hay que ver cuánto hay de cierto. Hoy, realmente, lo que está sucediendo en Venezuela, perdonen que se los diga así, no sabemos qué es lo que pasa. La realidad de cuántos muertos hay. Porque, primero, no hay periodismo internacional que permita el ingreso. Nadie está cubriendo esas noticias, las cubrimos por elementos que llegan de algunas, digamos, componentes, pero no hay una presencia internacional sabiendo qué es lo que está pasando hoy realmente en Venezuela. Pero Juan, ¿quién puede determinar que esa votación fue fraudulenta? ¿Quién va a determinarlo? ¿Qué entidad va a determinar eso? Más que la votación, pensemos, si Venezuela estaría tan bien
¿Salen 3 millones en un éxodo masivo? No, claro que de no. gente que se va con lo puesto? ¿Y quién te garantiza, Juan, que Guaidó va a solucionar el problema económico de Venezuela? Teniendo en cuenta, pero perdóname, teniendo en cuenta que muchos analistas internacionales, como podés serlo vos, lo que dicen es que una de las primeras medidas que podría llegar a tomar es congelar salarios. Entonces, económicamente, supongamos ¿Cuándo tienen, presidente perdóname que como te agrego, Guaidó, cuando tienen casi 1.200% de inflación? pero por eso, porque te digo, tenemos acá en el piso a 2 venezolanos y por eso me gustaría preguntarles también. Pero y se los pregunto quiero sobre... decir solo una cosa. Sí. Guaidó no va a ser la solución mágica. Esto Claro, es lo que debemos entender. Este muchacho... No, aparte de es un Guaidó no mascarón sabemos de si es la prueba de solución. una oposición. Y además yo creo realmente, desde el punto de vista, y esto entendiendo que la democracia tiene falencias, pero es sin duda el mejor elemento que tenemos para gobernar, con todas las deficiencias que tienen, y que hay tecnócratas, hay burócratas, y con todas las deficiencias que tienen los sistemas, digo, este señor lo que tendría que hacer es llamar a unas elecciones libres cuanto antes. Pero esto no va a suceder si tenemos virtualmente 2 presidentes o tenemos una persona que dice que es el dueño del poder y el otro que se ampara en la interpretación de la Constitución y dice, señores, como no hubo elecciones, yo quedo representando temporalmente como presidente interino en mi rol de presidente. Vos sabés, Juan, que ninguna solución va a ser mágica para Venezuela. Nosotros escuchamos situaciones graves de Venezuela por lo menos en los últimos 10 años. ¿Sabés, Juan, que en la desesperación de los venezolanos existe la creencia de que la ayuda de Estados Unidos puede ser la salvación para ellos? Absolutamente no. No. Absolutamente no. Imperialistas. Y por eso quería preguntarle, porque yo he escuchado compatriotas suyos decir justamente que la ayuda de Estados Unidos es lo único que puede salvarlos. ¿Sabés qué? A mí me gustaría, Juan, que nos des una opinión respecto de esto, porque hoy lo habíamos tocado el tema, pero me parece bastante delicado. Martín, que es especialista en seguridad, que está acá en el piso con nosotros, también había hecho mención de esto. Este famoso grupo Wagner, que es el grupo de sicarios, o al menos de soldados, o de personas especialmente entrenadas, que envió Rusia con un objetivo perfectamente bien enfocado, que es sostener a Maduro cueste lo que cueste. Ahora, ¿cómo es para vos desde tu punto de vista el mañana, pero mañana lunes en Venezuela? ¿Qué es lo que crees que va a pasar? ¿Cuál es tu visión? Porque desde el punto de vista del dato objetivo tenemos Guaidó o no Guaidó, pero ¿qué es lo que crees que mañana va a ocurrir? Yo lo que creo es que no se va a poder perpetuar más en el poder la tiranía de Maduro. Ha quedado demostrado, sobre todo en estas últimas instancias, que él no tiene ningún prurito en hacer no solo uso, sino abuso de la fuerza. Aquí había un intento de manifestación masiva en Caracas y fueron brutalmente reprimidos. Entonces, la realidad es que la única forma de que esto se termine es con una comunidad internacional comprometida, no con intervenciones cual un ave rapiñera, como lo puede hacer Rusia o lo puede hacer Estados Unidos con intereses espurios, sino una comunidad internacional organizada que reconozca que la autodeterminación de los pueblos y que el pueblo venezolano tiene que elegir a un nuevo líder, a un nuevo presidente, y que eso tiene que ser el fruto de unas elecciones. Ustedes me van a decir, esto es fantasioso, es el mejor de los mundos. Aún en aquellas dictaduras que se han perpetuado, la Argentina tiene una historia de dictadura, sin embargo, con todas las falencias, estamos viviendo ya casi 40 años de democracia. Digo, yo creo que Venezuela, con el apoyo y sobre todo con el internacional, van a tener que negociar, van a tener que encontrar una salida donde no sea un río de sangre. Sí. Juan, ya que hablas de una posible negociación, ¿qué sabés de esa supuesta reunión que mantuvo Guaidó con el vicepresidente? Con Cabello. Con Cabello. Hasta ahora la realidad es que no hay nada confirmado. Sí se sabe que las fuerzas, yo pondría mayor atención en las fuerzas militares, que hay un grupo que realmente está, obviamente no puede dar un paso atrás porque está muy comprometida con Maduro, porque han manejado negocios espurios, pero hay otro grupo que estaría dispuesto a apoyar y acompañar a esa posición en que yo creo debería ser
un gobierno de transición hasta que... Sí. No, pero convendría agregar a esto que estás muy ciertamente diciendo vos, que es como recompensa un indulto. Porque no es que simplemente estarían en condiciones... Por ahí como salida, porque no, si pero no... por eso se está negociando... Me hace acordar una causa que está ahora en trámite en Argentina, pero se está negociando que contribuyan, colaboren los principales jefes de las Fuerzas Armadas y de alguna manera el vicepresidente, frente a la posibilidad de ser indultados, es decir, no ser perseguidos judicialmente. Sí. Gabriel quiere agregar si bien algo. No sería el mejor de los mundos, yo creo que sería el único para terminar con este derramamiento de sangre. No veo sino un final que compense o que recompense a todos. Por supuesto que Gabriel, no sería el ideal que aquellos militares que cometieron abusos sean liberados de culpa y de cargo, precisamente con esto que decías, un indulto masivo a esos militares que han reprimido. Gabriel, pero si esa va a ser la solución, yo no veo otra solución más cercana, otra salida, más rápida. No la veo, no veo una salida más rápida, sobre todo entendiendo, como dijimos, que toda Venezuela está sobre un pozo de petróleo, ¿no? Gabriel, decime. Recuerdas que directamente la solución está en la mesa. La oposición está planteando el decreto de la ley de amnistía, en donde el mismo viernes Juan Guaidó, el presidente interino, directamente dijo que se los acerquemos a todos los militares, a todas las personas que nos quieren ayudar en esta salida. Esta nueva ley que se está proponiendo es la ley para la salida democrática de este régimen. Nosotros no queremos la intervención de Estados Unidos, para nada. Creo que ningún venezolano lo quiere. Queremos que los mismos venezolanos salgamos con el poder militar, con el poder civil, con todos los poderes salgamos a una elección. No creo que se pueda hacer la elección en 8 días, pero se puede directamente decir que vamos a ir a elecciones. Pero es la misma gente que votó a Maduro, supuestamente. Eso es claro, eso quería retomar, porque acá nos dice Juan, no sabemos exactamente qué es lo que pasa en Venezuela. No sabemos tampoco cuánta gente apoya a Maduro y no sabemos cuánta gente está en contra de Maduro, entonces. Pero sabemos que 3 millones de personas se fueron. Sí. Que hay una cifra que voy a estar arreglando, que el Foro Penal de Venezuela hay 500 detenidos, 495 a la cifra de ayer. Se puede decir que es uno de los mayores entes de información que podemos estar buscando para los detenidos y para las muertes. Hoy, a las 10 de la mañana, un grupo de venezolanos, comunicadores sociales, hicieron una actividad simbólica en donde informaron a las personas en Argentina, en la Plaza Rivadavia, cuántas personas habían detenidas y cuántas personas habían muerto con la información que tenemos. Porque lo que dice Juan, o lo que dice, es cierto. Es muy difícil conseguir la información. Juan, lo que se pudo observar, porque Maduro siempre tuvo el apoyo mano a mano, cabeza a cabeza de la élite militar venezolana, apoyada en grandes sueldos, como vos dijiste, en negocios poco claros. A mí me da la sensación que este advenimiento de Guaidó lo tomó por sorpresa y por primera vez hubo alguna duda en el ejército, porque creo que fue la primera vez en todos estos años que Maduro no se mostró con los militares en el balcón. Creo que está quebrado el ejército venezolano. Sí, ayer sucedió algo muy importante, o en la madrugada, que el agregado militar de Venezuela en los Estados Unidos emitió un comunicado en donde dice que respalda a Juan Guaidó. El agregado militar de Estados Unidos. Que es el general Luis Silva, el coronel Luis Silva, si no me equivoco. Que directamente el punto de inflexión sobre las Fuerzas Armadas venezolanas tiene que ver con el sentimiento nacionalista, y cuando su propio líder les dice que repriman al pueblo, ya creo que ahí entran en conflicto sus propios principios y sus propios intereses, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido de cualquier soldado? No importa las tiras que tenga, es proteger no solo al pueblo, sino al Estado para en el que vive. Claro. Y ir en contra de su propio pueblo va en la contradicción misma de toda su formación militar. Por eso yo creo que realmente hoy hay una fisura muy grande dentro de las fuerzas militares venezolanas, porque no creo que les esté cerrando la idea de reprimir al propio pueblo en una manifestación que inicia pacíficamente y termina con muertos por la espalda, con cientos de detenidos. O sea, ¿cuál sería
si todo estuviera bien y si Maduro tuviera el apoyo, ¿cuál sería el inconveniente de que un grupo de los opositores se manifieste pacíficamente? Podría haber, no una, cientos de manifestaciones. Esto es porque realmente el régimen ya hace agua por todos lados. Pero por eso te digo que... Como todos los argentinos sabemos que... Sí. Esta es la gota que rebalsó el vaso, Juan. O sea, porque el ejército que todas las demás manifestaciones, porque no hace 15 días que se viene levantando el pueblo venezolano y que sabemos que Venezuela está en un estado realmente difícil. Me parece que esta duda militar también impulsa y lo hace, uno puede ver a Maduro cerca del fin. Yo creo que estamos ya frente a un cambio de paradigma. Todo el poder proyectado en la región por Chávez, con una idea bolivariana de la región, una idea de todo unido, de un gran país que iba a ser Latinoamérica, se está desdibujando cada día más y el heredero de ese trono ya no ha podido realmente resolver nada, no tiene prácticamente el apoyo de nadie, salvo de esas fuerzas militares y de un grupo de afines al régimen, y entonces ya no se puede tapar el sol con las manos. Creo que todo el mundo ha tomado real dimensión de lo que están padeciendo el pueblo hermano venezolano. Aquí vienen todos los días a la Argentina, pero hay otros que se van en una situación desesperante a Ecuador, a Colombia. El problema, Juan, es si ese cambio de paradigma, perdóname, si ese cambio de paradigma no implica sometimiento a otro país y si no implica entrega de soberanía. Eso que decís es muy cierto, pero esto sucede solo cuando hay un Estado fallido. Claro. ¿Por qué digo esto? Un Estado fallido es como un Estado, a ver, para decirlo de algún modo, es como una persona que está muy enferma. No, sigue viva, no está muerta, pero está en eso. Es un proceso en el que de descomposición. Para que haya esta intromisión tan grande de parte de Estados Unidos y de parte de Rusia, y por qué no de China también proyectando poder sobre la región, tiene que ver con que directamente, ya no estamos hablando de un Estado con fisuras, con problemas, pero un Estado al fin. Estamos hablando de un cuasi-Estado, de un pseudo-Estado, o como decimos en relaciones internacionales, de un Estado fallido.